Bueno, pues yo creo que pasamos directamente al tema ultrasonido pélvico, ultrasonido endovaginal. Y es que los dos son muy populares y los dos ven lo mismo, útero y ovarios. Hay médicos que prefieren peripélvico, hay médicos que prefieren endovaginal y también hay pacientes que prefieren pélvico o endovaginal. Y es que a veces tu vecinita te va a decir, no, mejor hazte el endovaginal, aunque tu médico te haya pedido el pélvico. O lo contrario, ¿no? Hazte mejor el pélvico y tu médico te pidió el endovaginal. Entonces existe esa incertidumbre. Además, siempre preguntan cuál es mejor, cuáles son los costos, cómo se debe ir preparado para uno, para el otro y cuál me recomiendas más. De entrada, hay que entender que todos los cuerpos son distintos y las enfermedades también. Entonces va a depender mucho la enfermedad que tengas, el ultrasonido que se te recomienda. Por eso hay que normalmente hacerle caso a tu médico. Pero vamos a repasar esos detalles para ver cuál es el mejor ultrasonido para ti. De entrada, ambos evalúan lo mismo, útero y ovarios. El ultrasonido pélvico como un extra puede valorar también la vejiga, que es ese órgano que se encuentra por delante del útero y que también puede ocasionar dolor. Las principales indicaciones del ultrasonido, ahora entrando a estas, pues es dolor al momento de tener relaciones sexuales, hirsutismo o desequilibrios hormonales, una masa palpable, también puede tener sangrados uterinos anormales o embarazo. Entonces, todos esos factores van a decidir cuál es el mejor ultrasonido. Tenemos estos dos. El primero, la primera imagen, es el transabdominal o pélvico. Y el segundo es el endovaginal. Muy bien. El primero se utiliza un transductor gordito, como vamos a ver acá. El transductor, ahí está. Es un transductor gordito, ahí lo vemos, que no duele, no molesta. Y el segundo se utiliza un transductor alargado que se introduce en la vagina y puede llegar a ser molesto porque se tienen que hacer maniobras de movimiento para poder encontrar adecuadamente los ovarios. Pero ¿qué sucede? Que en el pélvico tenemos, fíjense en dónde está el transductor y dónde está el útero, está muy alejado. Mientras que en el endovaginal está casi en contacto directo. Debido a eso vamos a tener una mejor definición de los tejidos en el ultrasonido endovaginal, pero va a ser más doloroso. De entrada, como médico radiólogo, prefiero el ultrasonido endovaginal en pacientes que ya iniciaron su vida sexual activa. Ese es un punto importante. Si no han iniciado vida sexual, prefieran el primero, el pélvico. Ahora, otra cuestión que se debe de tener en importancia es los intestinos. Miren cómo en el endovaginal el intestino está ahí también seguidito. Cuando es una persona que tiene mucho material de residuo en el colon o que se estriñe o se constipa mucho, vamos a batallar para ver el útero a pesar de que esté pegadito, porque ese intestino grueso nos va a estorbar. Entonces tal vez sea mejor el pélvico. No siempre se va a poder ver todo por un solo método de estudio. Hay que tenerlo en cuenta. Bueno, independiente de la vía y el transductor, aquí tenemos las imágenes que tomamos. Fíjense como la primera imagen, que es de un ultrasonido pélvico, observamos la vejiga, el útero y el canal vaginal. Está ahí en esa imagen. Pero tiene una definición no tan buena como la segunda imagen, donde se ve el útero completito, todas sus partes, su fondo, su cuerpo, su endometrio. Entonces nos permite medir de mejor manera y ver con más detalle todas las estructuras anatómicas. Vamos a poder ver lesiones más pequeñas, por ejemplo un pólipo o un mioma de pequeño tamaño que tal vez en el otro no lo veríamos. Entonces ahí van tomando un rumbo que ultrasonido debemos de utilizar. Dependiendo de la sospecha clínica es el ultrasonido que te van a pedir y también las condiciones clínicas. Por ejemplo, hablábamos de la paciente núbil que no ha tenido relaciones sexuales, pues se le va a pedir el primero. Vamos a ver cómo se ven los ovarios ahora. En la primera imagen, y se los voy a señalar con una flecha, el ovario se ve como una imagen ovaladita con folículos. Y en la segunda imagen se ve muchísimo más grande el ovario. Entonces nos va a permitir definir mejor las enfermedades o los quistes o cualquier cosa, ¿no?
excepto si son demasiado grandes. Vamos a regresar a la imagen donde toman los ultrasonidos. Aquí. Si se fijan, el hecho de que esté en contacto directo con el útero, el ultrasonido endovaginal, hace que casi no tenga campo de visión por acá donde está ya más arriba del ombligo, digámoslo de alguna manera. Mientras que en el otro, en el transabdominal, sí puedes ver por arriba del ombligo. ¿Y en qué influye esto? Pues que en tumores grandes, por ejemplo en miomas grandotes, o en tumores de ovario que son grandes como un cistoadenoma o cosas por el estilo, los vamos a ver mejor por el ultrasonido pélvico que por el endovaginal. Y esas son las principales indicaciones. Vamos a ver cómo van quedando. Entonces tenemos en la paciente núbil es mejor el pélvico. En posoperadas de histerectomía, es decir, que no tienen el útero, también es mejor el pélvico. En personas con lesiones de cadera, porque no pueden mover la pelvis, para que te introduzcan el ultrasonido endovaginal debe de tener cierta posición la paciente con pierneras, y si está con una lesión en la cadera no se va a poder, o fracturas en algún lugar. Luego, en pacientes que tienen tumores de gran tamaño, ya sea uterinos o de ovario, es mejor evaluarlos por vía pélvica, está indicado en ellas. También hay pacientes que no aceptan el uso de ultrasonido endovaginal, entonces hay que evaluarlo por pélvico, pero hay que tener en cuenta de que no vamos a poder ver lesiones de pequeño tamaño, que es lo contrario. Las de grande tamaño la vamos a ver muy bien por el pélvico, las de pequeño tamaño no. ¿Como cuáles? Como pólipos, como miomas chiquitos, porque hay miomas chicos, medianos y grandes. Entonces los grandes sí los vemos, los medianos sí tal vez, pero los chiquitos no los vamos a ver. Y el hecho de que no los reportemos no quiere decir que no puedan existir. Ahora, en el embarazo también los dos ultrasonidos sirven, en los dos se va a ver el saco gestacional, pero se va a ver primero en el endovaginal y luego en el pélvico. Detecta embarazos más tempranos porque está más en contacto con el útero. Entonces, embarazos de 5 o 6 semanas de gestación, bibliografías que dicen que desde incluso la cuarta semana se puede ver por vía endovaginal. Y también conforme el embarazo va creciendo, ya no lo vamos a ver por vía endovaginal, solo lo vamos a ver por vía pélvica. Entonces, desde la semana 7 hasta la 40 aproximadamente, es mejor el ultrasonido pélvico. Pero a más temprano, el primer trimestre, en semana 5, 6, 7, 8, es mejor verlo por vía endovaginal. Otra enfermedad que es muy frecuente y que se debe de ver por vía endovaginal es el ovario poliquístico. Ahí está dentro de las indicaciones. ¿Por qué? Porque ahí podemos contar el número de folículos, ver las características y es muy específico para eso. Es mejor el ultrasonido endovaginal en ese caso. Entonces, como hemos visto, va a ir dependiendo mucho de la clínica y de los laboratorios hacia dónde va enfocado. Alteraciones hormonales, es mejor buscar con un ultrasonido endovaginal para ver si no tiene lesiones de pequeño tamaño en los ovarios que pueden estar produciendo hormonas extra. Entonces, después del inicio de vida sexual activa, excepto por todos los que dice el pélvico, está recomendado el endovaginal. Y pues yo creo que en eso se basa la preparación. Bueno, veamos, la preparación para el ultrasonido pélvico, te van a dar a tomar mucha agua antes del estudio. Cuando ya tengas ganas de orinar, ese es el momento para realizar el estudio pélvico, porque nos vamos a servir de la vejiga para ver adecuadamente útero y ovarios, porque la vejiga va a echar para arriba las asas intestinales. Entonces las va a quitar de la cavidad pélvica y nos va a dejar ver vejiga, ovario y úteros muy bien. En el endovaginal ocurre algo distinto. En este te vamos a pedir que hagas pipí, popó, todo lo que puedas, porque no queremos que nos estorbe ni la vejiga ni los intestinos. Entonces todo el material intestinal se debe de ir de ahí y te vamos a pedir que vayas a evacuar antes del estudio. También es importante que no tengas relaciones sexuales, porque el líquido del esperma va a interferir ahí un poquito y además puede haber ciertas cantidades de aire que penetran con la penetración y causan artefacto, porque el aire no se ve bien en el ultrasonido. Entonces hay que tener ese dato en cuenta.
Ahora, otras preguntas que suelen hacer entre estos dos ultrasonidos son los costos. ¿Cuánto cuesta uno? ¿Cuánto cuesta el otro? En realidad el costo es similar, ronda entre los 600, los 1500, 1600 pesos, dependiendo el lugar, el médico, quién te lo realiza, su experiencia, todo. Y si están en hospital público, hospital privado, obviamente en un público no te va a costar nada, en un privado sí. Pues esas diferencias más o menos son así. El pélvico suele ser ligeramente más barato, más económico, 100 o 200 pesos menos. No quiere decir que sea peor, ya vimos las indicaciones del pélvico y las del endovaginal. Ahora, duele, sí es molesto el endovaginal, porque te están moviendo todo allá adentro, entonces el movimiento pues molesta la vejiga, el recto y las cosas por ahí. Es molesto, pero no es insoportable que tú digas. Igual, si tú sientes que te está doliendo mucho, en cualquier momento le puedes decir al médico, oye, no aguanto el dolor, es mucho el cólico, me lo puedes retirar y listo. Tal vez opten por darte una segunda cita, regresarte el dinero o programar un pélvico, que no soportaste el endovaginal. Pero pues ya vimos que depende mucho la clínica que presentas. Si es sangrado es mejor un endovaginal, por ejemplo, o si hay alteraciones hormonales, pero si no has iniciado vida sexual activa, son tumores grandes, etcétera, es mejor el pélvico. Entonces ahí las indicaciones de cada uno de ellos.